Buen día a todos, doctor y compañeros. El día de hoy les vamos a explicar cómo resolver el ejercicio 18.1 de nuestro libro de Levenspiel. Primeramente, el ejercicio nos dice que durante una visita de instalaciones a los laboratorios Lomhead, nos detenemos a observar un reactor que es usado para obtener distintos datos cinéticos. El reactor consiste en una columna de vidrio de 5 centímetros de diámetro interno que posee un catalizador activo hasta una altura de 30 centímetros. Nos preguntamos si este reactor es diferencial o integral. Basándonos en el enunciado, es muy difícil llegar a una respuesta exacta debido a que no se proporciona información suficiente con respecto al reactor, por lo que debemos desarrollar un análisis para que los datos obtenidos nos permitan determinar qué tipo de reactor es basados en las siguientes suposiciones. Si nos vamos al capítulo 18 de nuestro libro de Levenspiel, encontraremos diferentes indicaciones de tipo general para catalizadores. La primera indicación que se nos menciona durante las prácticas, se necesita realizar una serie de pruebas antes de lograr determinar o llegar a un catalizador satisfactorio para nuestro proceso. Y la quinta indicación nos menciona que aunque tengamos un catalizador que nos permita aumentar la velocidad de nuestra reacción, este no va a influir en el equilibrio o en el punto final de nuestra reacción, que normalmente se determina mediante la termodinámica. Así que, con o sin catalizador, la constante del equilibrio de la reacción siempre será la misma. Con esto se puede determinar la solución para nuestro problema. Hacemos referencia a la sección 18.6 que nos habla de los métodos experimentales para medir velocidades y así podemos elegir qué tipo de reacción tenemos, si es un diferencial o de flujo o un reactor integral o de flujo pistón, como se nos menciona en dicha sección. Siguiendo con la explicación, vemos que para un reactor integral de flujo, la variación en la tasa de reacción es grande, y se espera que esto sea notorio cuando cambie la composición del fluido reactante de manera significativa al pasar por el reactor. Se explica mejor con su análisis integral, en donde un mecanismo específico con su correspondiente ecuación cinética se pone a prueba con la integración de la ecuación básica de diseño similar a la ecuación 5.17, que es la que podemos observar teniendo lo que es el volumen, la concentración inicial y la alimentación inicial con respecto al cambio que se tiene desde cero hasta la conversión. Esto con respecto a una forma integral como se explica. Ahora, para un reactor diferencial, se asume que la tasa de reacción permanece constante en todos los puntos del reactor. La tasa de reacción son dependientes de la concentración, por tanto, lo mencionado es una suposición razonable para reactores de baja profundidad con el que se menciona en el laboratorio. Recordemos que el laboratorio tiene un volumen de 0.589 litros o 589.05 centímetros cúbicos, que es lo que podemos nosotros calcular según los datos de diámetro y altura que tiene nuestro reactor de vidrio. Se explica mejor esto con el análisis diferencial, siendo un procedimiento más rápido y directo para comprobar algunas de las expresiones más sencillas de velocidad de reacción. Y en este caso vemos que este procedimiento es muy semejante al método diferencial que vimos descrito en el capítulo 3. Para este análisis tomamos la misma ecuación 5.17 antes mencionada y la expresamos en su forma diferencial, al ser esta más ventajosa para su expresión. Por eso es que vemos que es un reactor diferencial, ya que esta se soluciona de forma diferencial con el método diferencial en el capítulo 3. Con esto podemos concluir y asumir que si el reactor se deja desatendido por un tiempo, la tasa de reacción que tenga este dispositivo permanece constante en todos los puntos del reactor. Por lo tanto, se comportará como que si fuera un reactor diferencial. Y esta es la respuesta a la cual hemos concluido para este problema. Todo esto viene dado desde los datos que se nos proporciona del reactor, siendo un reactor bastante pequeño, y luego lo que antes fue mencionado para un reactor diferencial, que en este caso el mismo libro nos dice que puesto que las velocidades de reacción dependen de la concentración, la suposición que hagamos va a ser razonable solo en el caso de conversiones pequeñas o que se tenga un reactor pequeño, como se nos dice en el problema y obviamente con el dato calculado que les mencioné. Por lo tanto, por eso hemos decidido que la respuesta para este tipo de reactor a simple vista y con la teoría del libro es para un reactor diferencial. Muchas gracias.